Bueno, Cristina Cifuentes, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí. Encantado de tenerla aquí, no voy a abundar en los elogios que ella ha hecho de esta segunda generación del PP, que a mí me gusta más que la primera, está menos maleada y tiene más estudios que la tercera. Prefiero no comentar. Pero le ha tocado un asunto a Cristina Cifuentes que vale por un ministerio, que es cómo se preserva la ley en Madrid, que es la pasarela de todas las manifestaciones contra el orden establecido, sea el gobierno, sea la legalidad vigente, sea el orden público tal como lo hemos conocido, la salubridad, la salud, la propiedad, las libertades, etcétera. Y hay una tradición reciente, pero que ya cuenta bastantes años, de que la ley no se cumpla en Madrid. Lo primero que ha llamado la atención de Cristina Cifuentes es que ha dicho que va a hacer que se cumpla la ley en Madrid. Realmente esta costumbre, estoy pensando en los perroflautas de Sol, los llamados indignados, que a tanta gente han indignado, empezando por los que viven en la Puerta del Sol, a los que arruinaron. ¿Ha calado tanto como para que resulte sorprendente que llegue una delegada del gobierno diciendo que va a hacer que se cumpla la ley? Realmente a mí sí me sorprende esto, porque una de las quizá frases más repetidas de los últimos tiempos, desde que yo estoy, que bueno, es apenas un mes, es que a la gente se sorprende que se quiera hacer cumplir la ley, cuando la ley es que se tiene que cumplir y punto. Lo sorprendente precisamente es eso. Yo además, como creo que la ley precisamente es lo que garantiza el Estado de Derecho, a mí no solamente no me parece algo negativo, sino que creo que es muy positivo para todos los ciudadanos, incluso también para los propios indignados, para los propios manifestantes. No, eso yo el no que lo se creo, cumpla la ley. porque para el delincuente la ley siempre es un obstáculo. Bueno, para el delincuente la ley es un obstáculo, pero yo sí creo también que el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden es compatible con el derecho a manifestarse que tengan las personas, pero dentro de los cauces legales, claro. Sí. Lo que no puede ser, y yo coincido con usted, Federico, es lo de pensar que es que cualquier persona o grupo puede tomar una plaza de Madrid y convertir aquello en el salón de estar de su casa, porque esto no es así, bueno, más bien un evidentemente. salón del oeste, porque allí hemos visto de todo, desde actividades poco compatibles con la moral, como con actividades poco compatibles con la higiene y actividades poco compatibles, sobre todo, con la ley. ¿Pero qué es eso de ocupar una plaza meses? Y sin embargo, pues ya al final salían solo los pobres comerciantes que cada día perdían un cliente más y ya no tenían, y un ingreso que ya no tenían, se quejaban, decían, mira, encima nos quieren estropear la fiesta, porque para los medios de comunicación en general, y en eso, en la medida en que nosotros somos un medio de comunicación, pues hay que reconocerlo, tampoco se ayuda mucho al cumplimiento de la ley. Se tiende a hacer un héroe del delincuente, sin llegar a lo de Sabina, que convirtió al Dioni en un modelo de conducta, con un par, llama la canción. Claro, luego ha defendido a Garzón, cosa natural, ¿no? Pero la verdad es que hay en los medios una tendencia a justificar siempre la actuación del que está fuera de la ley, como si esto fuera una película del oeste tardía. Pero como no quiero monopolizar, y hay muchas preguntas de los oyentes, Maite, si quieres pasamos a las que le han hecho a Cristina Cifuentes, tanto por su tarea, por el cargo que ocupa desde hace un mes, como porque enseguida ha adquirido un perfil público y por tanto político relevante dentro del PP. Pues sí, si te parece empezamos, porque tienen relación con este asunto, con algunas de las preguntas que le han hecho en relación a la actuación de los sindicatos en la Comunidad de Madrid, y también le piden precisamente que haga cumplir la ley. Señora Cifuentes, como ciudadano de Madrid la pido el imperio de la ley. Y segundo, no pues sería posible, si hay un acoso enorme al PP y a todo lo que significa en Madrid, que el PP nos convoque a las sedes de UGT y comisiones obreras. Doña Cristina, expliquen bien por qué los sindicatos salen a la calle. ¿Por qué no han salido durante los 8 años del gobierno de Zapatero? Porque les daban un dineral. Bueno, esperemos que no les den un dinerito los del gobierno actual. De momento los cursos de formación nos los han quitado. Te veo la cara de pregunta reticente, no, Carlos. 7.000 millones. 7.200 millones. Fíjate. Y de momento no los van a tener en monopolio, pero algo van a seguir teniendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo se... Pero lo fundamental es... Yo creo que estas dos preguntas o comentarios responden muy bien
a lo que venimos desde hace años, los 3 años que tiene radio, recibiendo siempre como llamadas de Madrid, siempre una petición de que se cumpla la ley y que no se acepte, digamos, la ley del embudo, que para los progres ha regido hasta ahora, por lo menos hasta la era Cifuentes, si podemos llamarla así. Bueno, espero que dure por lo menos 4 años, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente la ley, no es que lo crea, la ley hay que cumplirla y punto. Dicho lo cual, creo que sí que se deben y se pueden compatibilizar los derechos que tiene cualquier ciudadano, organización o lo que sea, o partido, a reunirse y a manifestarse, pero dentro de un orden y dentro de precisamente lo que la ley marca. ¿Qué es lo que no ha pasado en los últimos años? Porque en los últimos años yo lo que sí que he notado es que realmente, bueno, pues aquí cualquier persona que quería hacer una manifestación, concentración, o pues realmente pensaban que la calle era suya y que podían hacerlo sin ningún tipo de trámite. Es verdad que ahora, desde que gobierna el Partido Popular, pues parece que la conflictividad social es todavía mayor. Y yo creo que aquí hay un evidente trasfondo político, porque llevamos 2 años en una situación de crisis. Bueno, excepto ese amago de huelga general que hubo, realmente hemos echado mucho en falta que los sindicatos quisieran salir a la calle a protestar por los 5 millones de parados, y ahora parece que en apenas 2 meses que lleva Mariano Rajoy en el gobierno ya pues se nos anuncia una primavera muy caliente. Permítame, doña Cristina, decir que yo no eché en falta en absoluto que los sindicatos se manifestaran, lo eché de sobra, y que si quitaran toda la financiación a esa pandilla de vagos, me sentiría congratulado para que mi dinero, el de los impuestos, que por cierto nos han subido, y en Madrid yo ya no sé a dónde va a llegar la presión fiscal, pero al menos sirva para gente que lo necesita, no para tíos que no trabajan y que viven liberados de la maldición bíblica, aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente, no del de enfrente, como hacen los liberados. Pero es verdad que algo habrá hecho el PP para que, estoy recordando este fin de semana, de una denuncia de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los consejeros, hablando del asalto a varias sedes en lo que antaño llamamos pueblos que hoy son grandes ciudades del entorno de Madrid, que demuestra hasta qué punto lo que denunciaba usted sobre el carácter político de esa violencia selectiva es evidente. Bien, es verdad que es el mismo partido del 13M, etcétera, etcétera. Hay una cuestión, digamos, política de fondo. ¿Usted se siente respaldada? Yo me siento respaldada, yo creo que sí. Hasta la fecha, bueno, yo no he recibido, lo digo abiertamente, ninguna llamada de nadie, ni del Gobierno autonómico, ni del Ayuntamiento de Madrid, ni por supuesto del Gobierno de la Nación, echándome en cara ninguna de mis actuaciones. Yo creo, tengo el convencimiento de que a mí me han elegido para que la ley se cumpla en Madrid, y eso es lo que estoy haciendo. Y probablemente pues me equivocaré, trataré de equivocarme lo menos posible, pero yo me siento respaldada. Y creo que además es lo que quieren la gran mayoría de los madrileños, porque realmente el ciudadano de Madrid, yo pienso que se ha sentido muy desasistido y ha visto como con impunidad había personas que podían tomar las calles y que podían hacer lo que les pareciera. Sí que he de decir que a mí me ha sorprendido el altísimo grado de manifestaciones que hay en Madrid todos los días, porque al margen de lo que sale en los medios, en Madrid diariamente se celebran en el entorno de entre 10 y 20 reuniones o manifestaciones, que es muchísimo. Y además muchas de ellas en puntos neurálgicos, con la intención de cortar el tráfico, de hacerse ver y en definitiva de causar molestias a la ciudadanía para tener visibilidad. Compatibilizar todo esto y tratar de que este tipo de cosas afecte lo menos posible al ciudadano, bueno, pues tiene su aquel. Doña Cristina, pero a mí hay una cosa que me preocupa, porque cuando se reúnen los Yo no pago, ellos solos juntan 150 personas. Cuando se reúnen en la Puerta del Sol los 15M, juntan 2.000. Y claro, cuando saltan al Parlamento nos encontramos con que está la señora Chacón diciendo que no entiende por qué ellos no se afilian al Partido Socialista, y sobre todo, y el otro día yo leyendo un panfleto que ha colgado Izquierda Unida en su página web, en la que dice literalmente que llaman a tomar el poder en la calle que no han podido tener en el Parlamento. Esto lo pone literalmente. Vamos, me puedo estar equivocando en una palabra. Largo caballero vive. Sí, sí. Y de hecho, y utiliza la palabra combate. Tenemos
tenemos que combatir en la calle por tener el poder que no hemos conseguido en el Parlamento. Entonces, claro, aquí ya subimos un grado. Estamos hablando de que partidos que supuestamente son legales, partidos que están recibiendo subvenciones. No, supuestamente no, son legales y cobran como viven tales. De ello, y viven de ello. Están ellos incitando a movilizaciones que todos sabemos dónde acaban. Una de las personas que tiene totalmente ligazón con este aparato socialista Izquierda Unida, me da lo mismo como lo llamemos, es Ricardo Martínez, que está llamando en estos momentos a movilizaciones extrañas, insultando a la presidenta de Madrid, llamándola rescoldo, resquicio, cañín, le llama reliquia sin saber que es señor una José novela Ricardo, de esa de Queiroz. El señor José Ricardo Martínez, flamante consejero de Caja Madrid, ahora Bankia, por el cual está muy bien retribuido. ¿Qué me dice? Sí, es Bankia, miembro cabe. del Consejo de Administración. Pero se puede llevar a lo mejor los ceniceros, o sea... No creo que se los lleve porque está muy bien retribuido como para tener ese... Como unos 300.000 euros anuales. Se quejaba de los desahucios, él estaba viendo cómo se firmaban los desahucios, un comportamiento muy ilógico. Lo que pasa es que esas contradicciones se dan muy frecuentemente, porque yo recuerdo que también don José Ricardo Martínez, que lideraba esas manifestaciones en contra de Esperanza Aguirre a favor de la enseñanza pública, y resulta que lleva a sus hijos a un elitista colegio privado, con lo cual son parte de las contradicciones de la izquierda. Los llevan un cochazo, o sea que por lo menos... debo decir que con esas contradicciones a la izquierda no le ha ido mal en tiempos de Zapatero. Tampoco le fue mal en los tiempos de Felipe González. Nunca tampoco se hicieron tan ricos, lo dijo Solchaga, nunca este es el país donde se puede hacer uno más rico más rápidamente. Siempre que te lleves con el gobierno, naturalmente. No, desde luego ha habido algunos líderes que han administrado con gran diligencia su propio patrimonio, con la misma negligencia con el que han administrado el de los españoles. Léase el señor Bono, el señor Blanco o la propia señora Chacón. Yo no sé si se puede hacer algún tipo de control de estos partidos, porque a mí me parece muy peligroso. Lo que está haciendo Izquierda Unida es utilizar el medio del Parlamento y el Partido lo que dijo Rubalcaba en el Congreso que ganó por la mínima gracias al árbitro, por eso digo yo que es del Barça. O sea, es un infiltrado del Barça en el Madrid, miente como siempre. Pero eso es tan falso que tiene que ser del Barça, y además los árbitros le ayudan. Todavía no se sabe por qué 12 personas cambiaron el voto en el último minuto. Yo creo que en alguna logia lo sabrán o en el Villarato. Pero él dijo, a la calle. Tenemos que hacer nuestra tarea política en la calle. Oiga, usted se le ha elegido para que vaya al Parlamento, no para que esté en la calle estorbando, amenazando sedes, violentando, etcétera. Que esto lo dice el jefe de la oposición, ya no es un partido comunista para el que nunca ha caído el muro. Y la verdad, yo o mucho me equivoco o va a tener usted una primavera entretenida y un otoño no caliente, incandescente. Yo me gustaría que no fuera así, pero lamentablemente pues todo parece indicar lo contrario. Sí quería decir con respecto al movimiento de los indignados y los yo no pago que efectivamente, como dice Carlos, ellos tienen una capacidad de movilización limitada. El otro día, hace 2 días, convocaron también el asalto que decían a la Bolsa, y allí no apareció nadie. Pero esto es una molestia adicional, porque a mí, como delegada del Gobierno, no me gusta tener que destinar agentes de la Policía Nacional a vigilar un edificio y a tener que andar, exigiendo el cumplimiento de la ley a un grupo de personas que obviamente lo que quieren es saltárselo, cuando realmente la Policía Nacional se tiene que dedicar o debería dedicarse a otras cosas prioritarias como perseguir el delito. Pues sí, que además hay muchos, por efectivamente. cierto. Luego le pregunto por los joyeros, etcétera, que son un poco el escaparate de la impunidad, gracias a leyes vigentes. Una es la del menor, pero hay otras, ¿no? Hay otras costumbres de impunidad. Pero Pepe García Domínguez, aprovecha que estás en Madrid. Esto es una democracia. Buenos días, doña Cristina. Yo que vengo de la provincia no le voy a hacer una pregunta referida... Tú vienes de un país que está allá arriba. Yo vengo de la provincia, con mayúsculas si quieres, pero de la provincia. Le haré una pregunta que puede interesar a la gente de fuera de Madrid, que nos interesa a los que no somos de Madrid, y no en su condición de delegado del Gobierno, sino en la de congresista del Partido Popular, que usted lo es. Congresista en el Congreso del Partido, que se va a celebrar de inmediato. Y he sabido, y ha salido a los medios de comunicación estos días, que usted va a presentar una enmienda
a la ponencia del Congreso planteando que se suprima la definición entre los fundamentos ideológicos del Partido Popular, que se suprima la apelación al humanismo cristiano, que es una referencia ideológica tradicional del PP. Bueno, debo decirte, Pepe, que coincides a tal punto con nuestra audiencia que tenemos una pregunta exactamente igual, ¿no? No creo, porque yo voy la pregunta y luego la matizas. Sí. Unas palabras de ella con respecto al programa del Partido Popular que se va a presentar en Sevilla, diciendo que era necesario, o al menos no era importante, incluir en el programa el concepto de humanismo cristiano. Me gustaría que ella aclarase esto. Termina. Bueno, sí, yo estaba pensando que primero, y eso ya es una opinión personal, que el humanismo cristiano es una redundancia, es un pleonasmo. Es decir, el humanismo bebe de las fuentes cristianas y es bastante difícil entender el humanismo occidental sin tener en cuenta la existencia del cristianismo. De hecho, se desconoce el humanismo islámico, el humanismo hindú, naturalmente, pero bueno, en fin, yo que participo del humanismo agnóstico y que me reconozco heredero, no obstante, del humanismo cristiano, no voy a entrar en esa cuestión, simplemente la enuncio, pero yo iba a ir por otro lado, por eso te digo que no creo que vaya exactamente en la línea de los oyentes. Humanismo cristiano, humanismo agnóstico, humanismo budista, hoy en día, dentro del contexto de la Unión Monetaria que tenemos, parece bastante compleja la política en el sentido de las políticas, de las opciones. No hemos ido al pensamiento único, pero estamos yendo, parece, a la política única, porque gobierne quien gobierne, al final hay que hacer lo que se dice desde una instancia extraña, ajena, que está fuera de las fronteras, que está con una legitimidad democrática difusa, extraña, Bruselas, la señora Merkel, determinados organismos internacionales. Indignándote en la Plaza de San Jaime, ¿eh? Pero como que difuso si los hemos puesto allí con yo a Merkel no la he puesto. La han puesto terceros, yo personalmente. La han puesto los alemanes. No dependerá de ellas, esto es muy básico. Bueno, no es tan básico. Pero en fin, yo el planteamiento que me hacía era, más allá de plantear una cuestión puramente simbólica, la del humanismo cristiano, es decir, se podría tener la audacia en un congreso de un partido político español con dimensión institucional de atreverse a pensar lo impensable. Y pensar lo impensable es o proponer que la Unión Europea se convierta de verdad en un Estado federal, donde todos pintamos lo mismo y donde se controlan a los poderes que al final deciden, o, abundando en lo impensable en otra línea, atreverse a abrir el debate de ¿y si rompemos el euro? Que tampoco se acabaría el mundo. Ese debate, esa idea se podría plantear. No, se puede romper con el euro. Bueno, son preguntas. Yo empiezo por el final, por contestar. Yo creo que en los congresos de los partidos se puede y se debe plantear cualquier idea que cualquier compromisario libremente quiera. Yo es que creo en la libertad, creo en el diálogo. A mí me está sorprendiendo mucho, lo digo de verdad, la reacción de algunas personas ante la posibilidad de que en un congreso interno de un partido cualquier militante pueda plantear cualquier cuestión que quiera que se abra el debate. A mí es que me gusta debatir y me gusta oír opiniones contrarias, entonces yo creo que cualquier idea absolutamente se puede plantear y luego lo que haremos todos los militantes que vamos a ir a ese congreso, porque además allí el voto de todos vale lo mismo, no hay militantes de primera y de segunda, pues todos aceptaremos y acataremos y cumpliremos y aplicaremos lo que decida la mayoría, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Dicho lo cual, yo francamente no entiendo muy bien y me ha sorprendido mucho la polémica que se ha despertado con este asunto. Se refiere a lo de la frase del humanismo cristiano. Por una razón. Primero, dice el oyente que si yo he hablado y he dicho, yo no he hablado hasta ahora de este tema, nunca. Es decir, difícilmente a mí me habrá podido nadie escuchar decir ni una sola palabra de este tema porque yo todavía hasta hoy no había hablado de esta cuestión. Creo que se le ha dado una importancia completamente desmesurada. Creo que se ha malinterpretado. Creo que se ha sacado de contexto absolutamente y se ha querido dar una interpretación en la que yo desde luego no me reconozco. Cuando yo he leído algunas de las cosas que se han dicho al respecto de este asunto, yo no me he reconocido en la misma, porque esta propuesta iba un poco en el sentido de entender que precisamente, y sin querer entrar además ahora mismo en una disquisición filosófica, que efectivamente el concepto humanismo ya englobaba al cristianismo porque nosotros somos un claro producto de la tradición y de la cultura judeocristiana y yo jamás he planteado ni voy a plantear el renunciar a esos principios de nuestra cultura porque creo profundamente en ellos, los he defendido toda mi vida. Yo no solo creo además que las cuestiones
que afectan a las creencias personales deben de quedar en el ámbito de lo personal, pero nosotros, y desde luego yo no voy a plantear el que renunciemos a lo que somos y a la tradición y a nuestra cultura occidental, que además es que creo que es la mejor con muchísima diferencia, pero tan es así que yo a mis hijos les he educado en un colegio católico y estoy muy satisfecha. A lo mejor eso iba a decir, a lo mejor ha sido un error. No, pues yo no lo creo, estoy satisfecha porque han recibido que hay algunos una buena... frailes que los carga el diablo. Como en todos los sitios, Eso pero es vamos, verdad. lo que de verdad yo quiero zanjar esta polémica porque a mí me parece que es una cosa completamente desproporcionada y sí he de decir que me ha sorprendido y me ha asustado. Yo participo mucho en las redes sociales, soy una tuitera activa y francamente me ha sorprendido estos últimos días. He asistido a una especie de linchamiento Le voy a absoluto. regalar mi libro del mismo título para que vea usted en la COPE, que además éramos los que conseguíamos. Don Federico, lo estoy leyendo. Bueno, lo pues, estoy leyendo. Pues allí verá usted cómo se porta el clero y sobre todo los grupos de presión clericales. Muchos no son ni católicos, lo que son sinvergüenzas que utilizan el doctrinarismo del siglo XIX, siempre antiliberal, el liberalismo es pecado, etcétera, siempre para favorecer posiciones de poder dentro de la Iglesia o en la sociedad. O sea, usted no crea que en esto se está discutiendo algo ideológico o teológico, no. Son peleas internas dentro de clanes católicos, muchas veces ni siquiera españoles, que utilizan pues la libertad que dan, no digamos las nuevas redes, porque esto lo hacen rápidamente, y a cualquiera que se salga le disparan, pero no porque le quieran disparar, sino porque piensan que esa pieza hará que le subvencionen la pólvora. Lo digo porque cuando acabe el libro verá hasta qué punto. Luego al final te recibe un cardenal en Roma y te dice, no pasa nada. Y le dirán, pero hombre, Cristina, si yo sé que fíjate, Oriana Fallaci se definía como una atea católica, ¿qué vamos a decir de ti, que has educado a los niños? Luego los cardenales, pero mientras tanto, estos grupitos te machacan, es igual. No pasa nada. No le dé importancia, porque además hay mucha gente que está a favor. Y cuando la atacan, más a favor. Pero no le quiero quitar a Emilio la palabra, que luego la coge y no me la devuelve. Bueno, yo lo que pasa es que quisiera volver a la situación de Madrid, bueno, pues como persona, primero como persona que vive y sufre las consecuencias de, digamos, la falta de respeto a la ley que ha habido en los últimos años. Y como por las manifestaciones que estamos viendo de unos y de otros, ¿no? Que no es que ya no se conozcan los fundamentos del humanismo, que tampoco saben siquiera si esa palabra se escribe con H o sin H, pues a mí también hay ciertas preocupaciones que tengo, ¿no? Por ejemplo, si el cumplimiento de la ley va a alcanzar también a la obligación y a la sanción por incumplimiento de los servicios mínimos marcados para los servicios públicos. O una cuestión también fundamental, junto al derecho de huelga, está a la misma altura, entiendo yo, el derecho a trabajar, si también la vulneración de ese derecho va a ser perseguida, o ese derecho, mejor dicho, va a ser pertinentemente defendido, si lo que se nos viene encima es lo que nos están vaticinando pues estos caballeros tan demócratas y respetuosos con el voto popular, ¿no? Absolutamente. Es decir, el derecho a huelga es un derecho constitucionalmente reconocido, pero el derecho a trabajar también. Entonces, absolutamente. O sea, mi contestación es sí, sin ninguna clase de matices. Cualquier persona que quiera trabajar, incluso en una huelga general, si se convocara, tiene el derecho de poder hacerlo y yo tengo la obligación de garantizar que pueda hacerlo. Por tanto, desde luego, como delegada del Gobierno, protegeré el derecho de huelga, que creo que es legítimo y creo que es negativo en estos momentos, también lo creo, porque creo que en la situación en la que estamos, con más de 5 millones de parados, una huelga general no soluciona nada. Pero bueno, esto es una opinión personal. Yo voy a proteger el derecho de huelga, pero lo voy a proteger del mismo modo que voy a proteger y voy a dificultar la existencia de esos piquetes y de ese tipo de actuaciones que son absolutamente ilegales, que puedan imposibilitar que cualquier persona que quiera trabajar en esa circunstancia pueda hacerlo. Doña Cristina, ¿por qué? Yo creo que le vendría muy bien a usted, porque quieras que no, estaría reciente, pero ¿por qué no hay una ley de huelga cuando la Constitución del 78 ordena que se desarrolle una ley de huelga al mismo tiempo y en el mismo apartado de la Constitución en el que se defiende el derecho de huelga, con los límites
que una ley de huelga debe desarrollar. Nunca lo ha desarrollado. Y han pasado 30 y tantos años. Es verdad, y además es un debate que incluso dentro del Partido Popular se ha planteado en alguna ocasión. Yo sí creo que una ley de huelga sería positivo en el sentido de que clarificaría mucho todas estas cuestiones. También es verdad que con la legislación actual, la legislación es clara y se puede y se debe compatibilizar el derecho a poder hacer huelga con el derecho a trabajar. Pero es verdad que este problema en Madrid es especialmente grave, porque al final una huelga fracasa o no si se consiguen paralizar los servicios esenciales, básicamente el transporte, que es lo que utilizan los trabajadores que quieren ir a trabajar. Y entonces los sindicatos saben bien que si se quiere tener éxito en la huelga tienen que paralizar en concreto el metro y los autobuses. O para no saberlo, ¿lo han hecho ya en Madrid? Lo han hecho en algunas ocasiones, bueno, la última con vez, mayor éxito o menor. Cada vez menos éxito, pero es evidente que ha contado con la complicidad, en el gobierno del PSOE, ha contado con la complicidad del gobierno central, que estaba en eso, en la guerra contra Esperanza Aguirre. Claro, es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Esperanza Aguirre era el objetivo a batir, el objetivo principal del anterior gobierno socialista. Yo creo que afortunadamente ahora las cosas son diferentes y entonces ahora de lo que se trata es de garantizar los derechos de los ciudadanos, básicamente. Pero también de los trabajadores. Le vendría bien, bueno, los trabajadores que consiguen trabajo, en Madrid todavía hay trabajo, en otros sitios no hay nada, pero le vendría bien entonces para el otoño incandescente, ay, perdón, fíjate, he nombrado el otoño y ya empieza a atacar, o sea, exactamente, esto es Méndez, el falso gordo del Yogi. Bueno, Yogi, Bubu. Bueno, pero le vendría bien este otoño esa ley de huelga reciente debatida en el Parlamento, que además estoy convencido de que suscribe el 90% de los ciudadanos, no solamente de los que han votado al PP. Digo, le vendría bien. Desde luego mal no vendría, eso seguro. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo las prioridades legislativas del calendario legislativo, que bueno, es un periodo de sesiones prácticamente, son quizá otras en el sentido de que bueno, pues hay que aprobar la reforma laboral, hay que aprobar. A mí me preocupa casi más que en estos momentos se apruebe la reforma legislativa comprometida tanto por el ministro de Justicia como por el ministro de Interior, que afecta a la ley de enjuiciamiento criminal y al propio Código Penal, que por ejemplo, con respecto a la multirreincidencia en el delito, ese tipo de cosas que realmente sí creo que podrían ayudar a paliar la situación de inseguridad que sufren algunos comerciantes. Bueno, es el caso de los joyeros, pero no solo de los joyeros. Sí. Debo decir que quizá lo más llamativo. Esta mañana escuchábamos precisamente en el radio, en la información local, prácticamente todos los días, desde que ha cambiado el gobierno, los joyeros levantan la manita y ¿qué hay de lo mío? Debo decir que los joyeros nunca han dado la lista que está de gente que ha sido detenida hasta 60 veces por robar joyerías y que luego los ponen en libertad en esta cosa que no es una caricatura, por desgracia, y a veces es que tiene apoyatura legal, otras veces es la incuria o la cara de ciertos jueces, pero muchas veces es que la legalidad no se ha desarrollado para proteger a estos señores. Pero luego es que, claro, la gente tiene un miedo terrible. Estoy pensando en los joyeros y en la huelga general. Mucha gente le pone una silicona en la cerradura de su empresa y sabe quién la ha puesto y no lo denuncia. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo. Tiene más miedo al delincuente que a la policía. ¿Y eso cómo se invierte? Pues eso es fundamental que se invierta, porque el miedo, o sea, la policía está para ayudar a los ciudadanos, para que la ley se cumpla, para garantizar la seguridad y el orden. Y los delincuentes son aquellos a los que hay que perseguir. Son los malos. Claro, son los malos, efectivamente, y la policía son los buenos. Yo creo que cada vez también hay más ciudadanos que esto lo tienen claro. Y es verdad que a la ciudadanía le produce mucha frustración el ser víctima de este tipo de delincuencia multireincidente, que no es, digamos, una delincuencia mayor, pero que sí que yo además estoy convencida que es la que aumenta la sensación de inseguridad.
Objetivamente, Madrid es una ciudad segura y la Comunidad de Madrid es una comunidad segura. Según las cifras de Eurostat, somos la segunda ciudad más segura de Europa, de las grandes capitales. Qué mal está Europa. Sí, pero lo que importa al final, Federico, no es tanto las cifras, sino la sensación de inseguridad que tiene el ciudadano. Y esa sensación de inseguridad viene dada precisamente por ese tipo de delitos, que te roban el bolso, que te roban el coche, que te entran en la tienda. El problema para combatir esos delitos es precisamente que no hay un tratamiento jurídico de la multirreincidencia. Y está pasando eso. Es que hay delincuentes a los que se les detiene 17 veces y según se les detiene entran por una puerta y salen por la otra. Y esto es tremendo. O sea, al ciudadano le provoca una sensación de impunidad y a la policía una sensación de frustración tremenda, porque la policía, que se juega la vida muchas veces para detener a estos delincuentes, y además yo quiero ponerlo en valor porque el índice de efectividad policial y de eficacia policial es altísimo. Pero claro, los detienen y por una puerta entran y por otra salen. Por eso, un cambio legal yo creo que ayudaría bastante, porque significaría que un multirreincidente, aunque sea por una falta leve, pues podría incluso cumplir una prisión provisional hasta que en vez de salir en libertad provisional, una prisión preventiva hasta que se le juzgara. A mí me van a meter en la cárcel en esta empresa si no doy paso a la publicidad, porque a diferencia de los sindicatos, nosotros nos ganamos la vida trabajando honradamente, etcétera. Hacemos una pausa y vamos con las preguntas que en Twitter le hacen a Cristina Cifuentes. Sí, algún comentario. Además, ella tiene razón sobre lo que comentaba antes de las explicaciones que ha dado a tenor de la enmienda que iban a presentar en el Congreso, y también algo sobre la delegación del Gobierno, en qué situación se la ha encontrado la nueva delegada. Pues enseguida. Por los pagarés. Yo creo que la delegada del Gobierno no tiene problemas de solvencia, digo, en lo personal, familiar, etcétera. No se le ve una perroflautista menesterosa. Pero hay empresas, y en Madrid muchísimas, autónomos, pequeñas empresas, que les acaban, por fin, de dar un pagaré, pero a 90 días. Pues tienen que ir, Federico, sin ninguna duda, a Gedesco, como decías, para pymes y autónomos. Les pagan con un pagaré y necesitan liquidez inmediata, pues Gedesco se la da en menos de 24 horas. Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 902 57 0204, repetimos 902 57 0204, o visitar la página web gedesco.es. Gedesco, tu respaldo financiero. Bueno, y Twitter. Sí, en cuanto estaba dando las explicaciones doña Cristina Cifuentes sobre el humanismo cristiano, una avalancha de tuits diciendo que su explicación era contradictoria, pero he de decir que también hemos recibido bastantes, pues alabando su sinceridad y bastante satisfechos con la explicación que ha dado usted. Sobre un artículo que publicaba hace unos días en libertadigital.com Carmelo Jordá, diagnosticando un poco la situación en la que se encontraba la delegación del Gobierno, nos pregunta Jaime si realmente esto es así, si se han encontrado un organismo paralizado. En buena medida sí, porque a mí lo que sí he de decir que me ha sorprendido en la delegación de Gobierno, yo cuando llego allí llegaba un poco con la creencia de que aquella era una institución que exclusivamente se dedicaba a temas de orden público y de seguridad. Y lo cierto es que la delegación de Gobierno tiene muchísimas competencias. O sea, nosotros tenemos competencias en materia de educación, convalidación de títulos, sanidad, o atención a las mujeres víctimas de violencia, oficina de ayuda al emprendedor, agriculturas, muchísimas materias, todo lo que tiene que ver con extranjería y demás. Y sí que es verdad que yo creo que allí se han hecho pocas cosas. Sinceramente creo que mis predecesoras, y a mí no me gusta demasiado hablar de mis predecesoras, no han, digamos, exprimido todo el potencial que tiene la delegación de Gobierno, sobre todo para ofrecer servicios a los ciudadanos. O sea, que el ciudadano y el madrileño tenga la sensación de que esa institución sirve realmente para algo. Y yo, desde luego, pretendo potenciar todas esas áreas que estaban, pues quizá olvidadas o abandonadas. Pues se le veo mandando, como diría un castizo, un huevo, porque con que cumpla la mitad de esas posibilidades que legalmente tiene, va a tener, Ana Botella está aterrizando, no le molestará mucho. Esperanza Aguirre supongo que se lleva bien con ella. Me llevo muy bien con las dos. Con las dos. Sí, con Esperanza Aguirre especialmente porque he trabajado los últimos 9 años con ella.
Oye, y sigo trabajando en el partido con ella, claro. Así empezó Cospedal y ahí la tiene de aspirante a la sucesión. ¿Se ve usted en esa línea? No, yo no me veo en esa línea y mire, además se lo digo con toda sinceridad, yo llevo muchos años en política, a mí me gusta mi trabajo, para mí la política, a pesar de llevar tantos años, no es mi profesión, yo provengo de la universidad y allí volveré, pero disfruto trabajando y para mí el servicio público es un trabajo honorable y entonces tengo la inmensa suerte de no tener ambición política. Creo que es una suerte. ¿Por qué no la creo? Pues si me conociera un poco más, pues sabría mejor. que es verdad lo que estoy diciendo. No tengo ambición política. Yo simplemente en todos los lugares donde he estado he tratado de no pensar en el futuro y de hacer el trabajo que me han encomendado en cada momento de la manera mejor posible. Y no me ha ido mal. No, ya veo. Hasta el momento. Y le irá mejor. Pero, bueno, muchas gracias. Como vamos a tener motivos de sobra para que nos vaya contando los problemas de orden público, ya los de la agricultura reconozco que no me lo esperaba, pero en fin, a lo mejor las denominaciones de origen y todas estas cosas. Todas las importaciones, permiso de alimentos, ese tipo de cuestiones sanitarias. Sí, porque tenemos el aeropuerto de Barajas, que es digamos, una puerta de entrada de... Puerto Seco de Coslada. Bueno, hablamos también de sustancias tóxicas y demás, es decir, hay mucha problemática con eso. Pero ya tendremos ocasiones. Yo estoy encantada de haber estado con ustedes. Bueno, además nosotros encantados de tenerla y además, pues esta es una de las ventajas de jugar con los titulares, aunque sean de la cantera, es que tienen proyección. Hay algunos que están ya pues muy caducos, entonces juegan 10 minutos. ¿Le gusta el fútbol? Sí, soy del Madrid, lo confieso. ¿Y los muy toros? Del Madrid. También, me gustan los toros mucho. ¿Pero es de Tomás o no? Sí, soy de Tomás. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy esperando, pero me gustan muchos más. Estoy esperando que vuelva a las ventas, a ver si este año tenemos suerte y lo podemos volver a ver. Es una ingenua. ¿Verdad, Elia? Es una ingenua. El día que Tomás vuelva a las ventas... Eso es muy ambicioso. Eso es muy ambicioso. Usted que dígalo todo porque a lo mejor Tomás vuelve a las ventas. Que se apuesta, que no. ¿Nos apostamos una cena? No, ¿cómo? Y una cena para todos los presentes en San Isidro. Hombre, volver a Madrid un día Bueno, cualquiera... vamos a ver, en San Isidro eso ya es más complicado. Porque de hecho la última vez vino, digamos, coincidiendo con la feria, pero fuera de la feria. No, sí, así mi chica la pequeña. Bueno, muchas gracias, Cristina. Vamos al Corte Inglés. Espérate a ver con San Isidro que está el patio revuelto. Ya hay tan Veremos revuelto. A ver qué pasa esta feria. Pero bueno, hablaba de alimentos. Pues sí, en el Corte Inglés tenemos buenos alimentos en el supermercado del Corte Inglés y además escogidos y llegados directamente de sus lugares de origen. Por ejemplo, esas manzanas Pink Lady en bandeja, 2,49 euros el kilo. Pescadilla de pincho del Cantábrico, la pieza de 1 a 2 kilos por 7,60 y la carne es lomo fresco extra de cerdo, filetes de pechuga de pollo sanísimos, 6,99 euros el kilo. Son ofertas que tenemos en el supermercado del Corte Inglés porque sabemos que lo bueno une. El domingo, Preciados y Calla están abiertos. Madrid Senadú también, en Serrano, en el número 47, 52 y 70 permanecemos abiertos y las tiendas Esfera de Preciados 4 y Gran Vía 30 también. El corteinglés.es y viva la Pepa, la Constitución de 1802. Sí, señor. El grupo Risa está, ya amenaza en el horizonte. Sí. Ayer tuvimos una sesión de control absolutamente desternillante. Estoy pensando en hacer fijo a Jaime Peñafiel. Al falso, naturalmente, que es el bueno. Que tiene muchísimo éxito. Pero enorme. Entre hombres y mujeres. Pasa también con Jorge Javier Vázquez, que es el otro personaje nuevo del grupo Risa esta temporada. Vamos ya.